calidad de vida relacionada con la salud y otros resultados percibidos por los pacientes en la práctica clínica. Y espero que tampoco se perciba como pedante mis excusas anticipadas, porque normalmente no doy charlas en español y se me traba la lengua. O sea que espero que no sea el caso. No tenemos Alhambra en Exeter, pero esta es la catedral. Es una de las mejor conservadas y yo creo que es de las más bonitas de Inglaterra. Esto es un mini reportaje para ver si alguien se anima, si quiere hacer una estancia con nosotros y podemos colaborar de alguna manera. Y este es el río Exe, en una puesta de sol a su paso por Exeter. Y esto que hay aquí es el centro de salud donde yo trabajo 2 mañanas, los martes y los jueves. Y bueno, y es básicamente el propósito de esta diapositiva es intentar transmitir, convenceros de que no es un interés académico, no es un interés puramente metafísico, lo que llaman los ingleses la Ivory Tower, la torre de marfil, por la medición de la calidad de vida, sino que es una cuestión muy aplicada. Es algo que está en el centro de lo que debería estar y está, en el fondo, también en el centro de lo que es la práctica clínica asistencial. De todo lo que voy a decir, algunas cosas habrá que ponerlas en contexto. Conflictos de interés, como todos tenemos, con mis empleadores, con los financiadores, con el Servicio Nacional de Salud Inglés, para el que trabajo, por cierto, gratuitamente. Es la universidad la que paga mi contrato íntegramente. Y luego también a la International Society for Quality of Life Research, de la que me eligieron recientemente presidente y que, bueno, también es... antes de prepararlas, ya la mencionaba en charlas algunas recomendaciones, pero bueno, puedo entender que se vea como un conflicto y por eso lo menciono. Sí, ¿no se oye muy bien? Ahora, ahí. Vale, pues perdón, no me había... ¿Se oye mejor ahora? Sí, gracias. El plan para esta sesión relámpago es básicamente por qué medir la calidad de vida, por qué no se mide actualmente la calidad de vida, qué es lo que miden los instrumentos que llamamos de calidad de vida, si es relacionada con la salud, para qué se pueden utilizar en la práctica clínica, qué dicen los estudios científicos, funciona o no funciona, y cuando se usan se mejora realmente la atención, qué hay que hacer para asegurarse de que se puede implantar en su uso habitual, dónde está funcionando ya y por dónde van a ir los futuros desarrollos. Entiendo que esto es ambicioso, o sea que para cada punto voy a dar solo 2 o 3 ideas, pero espero que sirva para contextualizar el resto de la jornada. ¿Por qué medir la calidad de vida en la práctica clínica? Bueno, un argumento es en realidad que es que ya no hace falta convencer a nadie porque ya es algo que se hace todos los días. A todos los pacientes que veo yo y que ve cualquier clínico se les pregunta cómo les va, cómo les va en relación con su enfermedad, si están mejor o peor, si tienen más dolor o menos dolor, si pueden hacer las cosas que esperan hacer. O sea, no es algo que venga impuesto de una manera externa, sino que es algo que ya su necesidad está ya reconocida. Hay un segundo mandato, o una segunda razón para usarla, que es creo que ya hay pocas dudas sobre la necesidad de reorientar los servicios para que la atención esté centrada en el paciente. La medicina funciona básicamente por la identificación de patologías, o sea, lo que hacemos básicamente es deconstruir al individuo y reentenderlo en forma de patologías, y nos manejamos muy bien o razonablemente bien con el uso de procedimientos terapéuticos para tratar esas patologías, pero luego hay que saber reconstruir todo eso y dar atención al individuo que porta el hígado, que porta el riñón, que porta el corazón. Y bueno, ya hay pocas dudas de que es necesario reorientar a la atención para centrarla en el paciente. Y la calidad de vida es un aspecto que permite asegurarnos de que eso es el caso. O sea, que el hecho de incorporarla no ya solo a la práctica habitual, sino además como uno de los parámetros a tener en cuenta, es algo consistente con la atención centrada en el paciente. Luego, no es una medida, se puede pensar que es una medida en cierto modo redundante.
No es el caso. Cuando se han realizado estudios y se han demostrado que predice de manera independiente, es decir, ajustando por toda una serie de otros parámetros clínicos, la mortalidad y el uso de servicios de salud. Y esto con preguntas tan inocentes como usted, ¿cómo juzgaría su salud a día de hoy? Muy buena, o sea, excelente, buena, regular, mala. Bueno, pues esta variable, ajustando por toda una serie de otros parámetros, puede predecir la mortalidad del individuo o contribuir a la predicción de la mortalidad del individuo y el uso de servicios. O sea que parecería una pérdida, una oportunidad perdida no medirla. Y luego existen estudios científicos que demuestran mejoras en el proceso de atención y también los resultados. O sea que parece que debería haber poca resistencia inicial a medir la práctica clínica. Pero entonces, ¿por qué no se usan ya instrumentos de medida de la calidad de vida de forma habitual? Básicamente por una falta de familiaridad de la mayoría de los profesionales. Cuando decía todos, no me refería a la totalidad de los individuos, sino en todos los grupos profesionales, en general hay una falta de familiaridad con qué, pues con qué medidas usar, con la utilidad misma. Esto mismo que hemos repasado ahora mismo brevemente, bueno, los datos están ahí, pero no quiere decir eso que se tengan necesariamente interiorizados. Los procedimientos que hay que hacer para medir, hemos mencionado las medidas, pero bueno, las medidas hay que aplicarlas de una determinada manera y hay que entender cuándo aplicarlas y cómo aplicarlas y no solo eso, también cómo interpretarlas. Entonces, todo esto es una tecnología como cualquier otra cosa, como cualquier otra. Se puede buscar la analogía que le sea más cómodo a uno, que es decir, el uso de la ecografía en atención primaria para según qué procedimientos. Bueno, pues todo requiere familiaridad en qué es lo que mide el instrumento, la utilidad, los procedimientos, cómo interpretarlo. Y bueno, no existe actualmente de manera extendida. Y luego también hay algún elemento importante y es que específicamente existen pocos estudios que comparen distintos instrumentos de medida. Hemos contribuido entre varios al desarrollo de un sistema que para ayudar si uno quiere medir calidad de vida, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca. Bueno, hay un sistema estandarizado que permite tener con un grado razonable de consenso una idea de qué medidas serían las que cabría utilizar. Bueno, pues tampoco no existen muchos estudios que apliquen este método o otros métodos alternativos. Hay escasa mención en las guías de práctica clínica. Hablábamos hoy con Antonio de guías de práctica clínica y lo cierto es que en las propias guías no hay mucha mención de la calidad de vida. ¿Es importante? Bueno, es cierto que los profesionales en ocasiones encuentran dificultades por razones muy válidas, como puede ser, por ejemplo, aspectos relacionados con la multimorbilidad, pero incluso en pacientes que los que haya menos dudas en aplicar las guías de práctica clínica. Claro, si ya hay cierta dificultad con eso, pues, quiero decir, esté o no esté la calidad de vida reflejada en esas guías, parece menor, pero al fin y al cabo sería el gold standard, el patrón oro de la actitud diagnóstica y terapéutica. Entonces, si no está incluido ahí, pues bueno, falta un elemento de presión. Luego, otro elemento importante es la multietiología de la calidad de vida. La calidad de vida mejorará o empeorará en función de lo que haga el profesional sanitario, sí, en función de lo que haga el paciente, y en función de lo que hagan otra serie de gente, y en profesionales sanitarios, o no, de los servicios asistenciales y sociales, y también en función de su estado socioeconómico. Entonces, claro, es una valoración que podemos llamar distal, proximal sería más lo que hace el propio clínico, y claro, está más sujeta a variabilidad. Entonces, hay una cierta preferencia por parte del clínico por ceñirse a aquellas medidas en las que son más dependientes en un mayor grado de su actividad. Y por último, que para hay una serie de barreras para la incorporación de las nuevas tecnologías y una curva de aprendizaje. Por muy bien que esté diseñado cualquier sistema de implantación,
lo cierto es que, bueno, la gente tiene que hay que darles tiempo. Y hay que darles tiempo a todos los actores del sistema, a los clínicos, a los gestores y a los pacientes. Esto no tenía que ser así, no es un test visual, o sea que, perdón, esto tenía que ser un 74, que era sencillamente era para remachar la noción de la interpretación. Cuando uno, o sea, pone 7,4. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente con el, pongamos el índice de función visual VF14, que mide en los pacientes con cataratas la habilidad, bueno, la función visual. Uno puede utilizar el Snellen charts. Fantástico. Y espero que no haya más cambios insospechados y inesperados. Pero claro, eso es una medición de la función visual estandarizada en un ambiente controlado. No nos dice absolutamente nada de si esa persona tiene un problema para ir a comprar, si esa persona tiene un problema para ver la televisión. No sabemos cuáles son sus actividades preferidas. Entonces, supongamos que la puntuación fuera de 74. ¿Qué quiere decir eso? Pues si yo digo que va de 0 a 100, bueno, pues algo más sé. Si digo que el 80% de los pacientes en atención primaria tendrán puntuaciones mejores de este 74, bueno, pues ya lo voy contextualizando. Si sé que las puntuaciones previas eran de 78, 80, según miro hacia atrás, y 82, bueno, pues entiendo que ha habido un cierto deterioro. No hay a veces cuando se consulte la literatura, lo publicado sobre medidas de calidad de vida, parece que hay un apartado especial, parece que son unas medidas arcanas, unas cosas complejas. Tiene que ver con que la tradición de la medición de la calidad de vida es de psicómetras, es de medición en psicología, y son gente, metodólogos, muy metidos en harina en temas de medición. Entonces hay una auténtica pasión por verlo desde todos los enfoques y tenerlo todo muy pulido. Pero si pensamos en otras mediciones clínicas, no utilizamos tantas, no ponemos tantas pegas. O sea, con la medida de la medida de la presión arterial ha cambiado la normalidad repetidas veces, y normalmente con fundamentos relativamente endebles. La medición de la frecuencia cardíaca o de la respiratoria es esencialmente una cuestión puramente descriptiva de cómo se distribuyen en la población. Entonces, y nadie sabe cuál es el cambio mínimamente relevante en la frecuencia cardíaca o en la frecuencia respiratoria, o siquiera en la presión arterial. Quiero decir que hay que poner en contexto algunos problemas que se hablan de interpretación con las herramientas que tenemos para poder interpretar otras mediciones. No se ve nada aquí, pero el propósito de esta diapositiva no es necesariamente que se lea en su contexto completamente, sino explicar que esto es una revisión que hicimos de las guías de práctica clínica de NICE, buscando información en cada guía de práctica clínica sobre 6 patologías: asma, EPOC, depresión, diabetes, insuficiencia cardíaca y artrosis. Bueno, pues esta es absolutamente toda la información sobre calidad de vida en cualquiera de estas guías. O sea, no, en el conjunto de las guías. Entonces, claro, es un poco complicado convencer al clínico que es una variable que tiene que tener en cuenta si esta es toda la referencia que encuentra. Y algunas de ellas eran recomendaciones genéricas, como en el caso de la diabetes. Otras recomendaban, incluso llegaban a recomendar el uso de algún cuestionario en concreto. Pero bueno, no era lo habitual en absoluto. ¿Y qué miden los instrumentos de calidad de vida relacionada con la salud? Miden básicamente estas cosas, que son síntomas, estado funcional, percepciones generales de salud y lo que damos en llamar calidad de vida relacionada con la salud. Están todas ellas relacionadas entre sí, son constructos distintos.
Los síntomas son las percepciones del funcionamiento del cuerpo explicadas por el propio individuo, de las funciones habituales, fisiológicas. El estado funcional tiene que ver con lo que el individuo puede o deja de poder hacer en su contexto natural. Las percepciones generales de salud tienen que ver en, evaluaciones globales, normalmente en relación con el estado relativo, en comparación con otros. Y finalmente, la calidad de vida relacionada de la salud sería dentro del contexto de la calidad de vida en general, o sea, del bienestar del individuo, aquel aspecto que tiene que ver específicamente con la salud. Este es un modelo que es probablemente de los que están mejor establecidos, integra dos clasificaciones que tal vez lo más relevante es esta es la Wilson and Cleary, es la de uso más propia dentro en el ámbito especializado de la medición de la calidad de vida, y esto es la clasificación internacional de functioning de la OMS. Y esta era una propuesta que hicimos para ver que básicamente que integraba ambas clasificaciones y que básicamente estaba midiendo lo mismo con distinta nomenclatura. Pero esto por eso, a pesar de que hoy en la charla voy a hablar de una manera algo impropia de calidad de vida relacionada con la salud, me voy a referir a todos estos constructos, porque en realidad no se aplica ni siquiera en el campo especializado con rigor lo que es calidad de vida relacionada con la salud, sino que se utiliza de forma general para referirse a todos ellos. O sea, y si se piensa en cualquier instrumento, seguro que uno encuentra, no en cualquiera, pero muchos de ellos. De hecho, aplicamos esta clasificación a los más frecuentemente utilizados y la gran mayoría mezclaba distintas cosas en el mismo saco. Todos tienen algún ítem, alguna pregunta que se refiere exclusivamente a síntomas o alguna que se refiere a estado de salud relativo a otros individuos o al estado previo o al estado funcional, etc. Vaya por Dios. Vale. ¿Y para qué sirven? De las pocas veces que se ha intentado empezar a sistematizar esto, se empezó diciendo que, básicamente había dos maneras de entender, de usar, o cuatro tal vez, de utilizar los instrumentos de calidad de vida. En el contacto directo relación con si el contacto era directo con el paciente o no, y según el nivel de agregación de los instrumentos de calidad de vida, si su uso era individual o en grupo. Entonces, para el uso clínico se identificaban como potenciales usos el screening, la monitorización y la promoción de una atención centrada en el paciente. Básicamente, mejorar la comunicación. Otros usos serían, por ejemplo, se pueden usar en la práctica clínica como apoyo a la toma de decisiones utilizando mediciones de grupo. O sea, decirle al paciente, mire, si está pensando si pasar a insulina o no, que sepa que esta es la calidad de vida, esta es la mejora de calidad de vida observada en los pacientes que hacen esa transición. Se puede utilizar también se puede hacer uso individual, en el que no se involucra al paciente, por ejemplo, para facilitar la comunicación entre equipos multidisciplinares. O sea, de la misma manera que uno puede utilizar el TNM en oncología para que distintos profesionales puedan entender cuál es el perfil del paciente, se puede utilizar las medidas de calidad de vida para entender cuál es este aspecto importante del individuo. Y luego, en uso agregado y además en el que no interviene el paciente, sería para monitorización de poblaciones y para evaluar la calidad de la atención asistencial. Nos centraremos sobre todo en ese cuadrante. En realidad, no son solo esas tres cosas. Es una medida de la salud del individuo, percibida por el propio individuo. Entonces, ¿para qué se puede utilizar? Pues para cualquier cosa, para cualquier parte del proceso asistencial en el que pueda ser en que el clínico o el paciente le vea utilidad. Puede utilizarse en el screening, sí, pero también el diagnóstico,
Sirve para la estratificación del riesgo y para establecer el pronóstico. Acabamos de decir que predice mortalidad, predice uso de servicios, para tomar decisiones en relación con la establecimiento de prioridades y la identificación de objetivos, para el apoyo en la toma de decisiones a la hora de decidir un tratamiento o también el diagnóstico, para facilitar la monitorización del estado general de salud o la respuesta al tratamiento, y también para facilitar la comunicación con el paciente y entre clínicos. Y probablemente haya más usos que no estén recogidos aquí. ¿Y qué sabemos en términos de cuál es la base científica del uso de la calidad de vida? Pues empieza a ser abundante. Todo esto son revisiones sistemáticas o de otra naturaleza, pero sí me refiero a revisiones sistemáticas y metaanálisis o revisiones de uso, y bueno, empiezan a abundar. Voy a hablar de una en la que tal vez sea la más pertinente a lo que vamos a hablar hoy, que es una que hicimos y publicamos en 2008 y de la que posiblemente se ha hecho una adaptación, y que actualmente hay una revisión Cochrane en curso, que también está realizando nuestro grupo, que es la actualización de esta previa. Pero a día de hoy esta es la más reciente y más completa. Hay otras en distintos ámbitos de oncología o de salud mental, pero esta es la que los reúne todos. Esta se publicó en 2008, son ensayos clínicos aleatorizados, se encontraron 28 estudios. ¿Y qué tipo de intervenciones? Básicamente lo que se evaluaba en esos ensayos clínicos era grupos en los que se medía la calidad de vida y se proporcionaba esa información a los clínicos, y se comparaba con grupos de pacientes a los que no se les daba a los clínicos esa información. Evidentemente, idealmente, los grupos, la aleatorización era no solo de los pacientes, sino también de los clínicos, para minimizar riesgos de contaminación. Y también se permitían que hubiera intervenciones, componentes adicionales, pero que el elemento principal fuera la comparación de estos dos grupos. Una gran mayoría de estudios se realizaron en Estados Unidos, 21, 5 en el Reino Unido y 1 en Canadá y 1 en los Países Bajos. O sea, como se puede ver, la gran base para la evidencia viene de un sistema sanitario, el estadounidense, que si algo no es necesariamente representativo. ¿Y con qué propósito se midió la calidad de vida? Se midió en el ámbito de la salud mental, sobre todo, pero también para medir el estado general de salud, y otras que incluían sobre todo enfermedades reumatológicas y respiratorias. El 65% de los... No fue posible realizar un metaanálisis, pero para la revisión Cochrane actual sí que hemos afinado la metodología, y sí que esperamos poder hacer un metaanálisis si no hay una... jolín, no me sale el nombre. Bueno, si no son muy heterodoxos los estudios. Y el 47% de los estudios, casi la mitad, demostró algún impacto en los resultados. El beneficio principal se observó para el screening y diagnóstico de depresión, que era la mitad prácticamente de los estudios se basaban en eso. Y tal vez es importante observar que hay una tendencia, una secuencia temporal en la que los estudios más recientes, con un mejor diseño y escogiendo mejor las herramientas, empezaban a observar mejoras en resultados, no solo en procesos. O sea que la curva de aprendizaje no es solo de los clínicos que lo usan, sino también de los propios investigadores y en su evaluación. Como decía, hay una revisión actualmente en curso, en la que participa también un antiguo colaborador de la agencia, no sé si a día de hoy todavía es Ignacio Ricci Cabello, y que estamos realizando con una serie de centros colaboradores de distintas partes del mundo. Bueno, ¿y cuál es?
¿qué se puede hacer para implantar? O sea, si hemos visto que vale la pena medirlo, si hemos visto que hay argumentos para hacerlo, que la evidencia científica también lo apoya, que hay problemas claros, ¿cómo podemos solucionar esos problemas, esas barreras a la implementación? La Sociedad Internacional de Calidad de Vida, ISO-QoL, propuso hace un par de años una guía para, no necesariamente muy prescriptiva, sino más bien reflexiva, invitando a identificar cuáles eran los elementos principales, cuáles eran las áreas en las que uno tenía que pararse y identificar allí cuáles eran los problemas y planificar. Y las voy a ir, simplemente voy a enumerarlas. Básicamente es cuáles son los objetivos y qué recursos son disponibles, básicamente para entender de cuál es el propósito, no sencillamente coger la idea, tomar la noción de que, bueno, vale la pena, pues lo implementamos y ya descubrimos para qué y cómo se puede hacer esto. Lo de los objetivos es importante por muchos motivos, pero no es menor también el de luego poder incluir a los profesionales que los van a tener que usar de forma temprana en el programa de implantación. Al fin y al cabo, por muy voluntarioso que sea el diseño de la implantación, por muy clara que esté el fundamento científico de que sí, de que vale la pena hacerlo, si no se consigue convencer de una manera efectiva a los clínicos, no va a ser posible. Y desde luego no va a ser posible convencerlos si no está muy claro por adelantado, que se les presenta claramente cuáles son los objetivos. Porque ante una intervención tal como lo perciben ellos, de un beneficio incierto, no son pocas las oportunidades para que se desarrollen reticencias, se empieza a pensar, bueno, pero a ver, si ahora empiezo a pasar estos cuestionarios, voy a empezar los incentivos que ahora tal vez son para que pase el cuestionario, van eventualmente a ser por llegar a un mínimo, mejor ni empezar. Y bueno, es importante, o sea, para el mejor diseño, tener claros los objetivos y también para la mejor comunicación del programa. ¿Cuáles son las barreras clave que requieren atención? Que esto evidentemente es muy local. Tener muy claro qué grupos de pacientes se quieren a los que se quieren dirigir, y por eso quiero decir planes muy ambiciosos, los que se quieren incorporar a muchos pacientes, no es que no sean buenos, sino simplemente es que tiene una complejidad obviamente añadida, es decir, tal vez hacen pensar en la posibilidad de tener una aproximación secuencial en el que se hagan pilotos para alguna enfermedad concreta o tal vez algún ámbito de la organización o algún nivel de la atención concreto, tal vez primaria, tal vez especializada, y desde ahí se expanda. ¿Cómo seleccionar el cuestionario que hay que utilizar? ¿Cuándo deberían completar los pacientes los cuestionarios y tienen que estar en relación con algunas visitas en concretas? ¿Cómo se van a administrar? Los administra el clínico, es de forma computerizada, cómo se obtienen las puntuaciones. Todas estas cosas se verán a lo largo del día en el modelo que se está desarrollando aquí. Voy a perder solo unos segundos, pero es muy importante ser muy claros con esto. En el Reino Unido hubo una experiencia que salió desastrosamente mal y probablemente se ha perdido no solo una ventana de oportunidad, sino que probablemente ha cercenado futuras oportunidades, que fue la inclusión de unos indicadores de depresión, de la calidad de la atención en depresión en atención primaria. Y eran unos incentivos económicos para el uso de unos cuestionarios concretos. Y lo que estaba claro eran los cuestionarios y la cantidad de dinero que iba asociado a eso. Y absolutamente nada más. No se explicó ni por qué se habían seleccionado los cuestionarios, no se explicó cómo administrarlos, no se explicó qué hacer con las puntuaciones. Y
claro, ya acabó, o sea, los niveles de obtención o sea, el cumplimiento de los objetivos eran elevadísimos, pero con un coste tremendo, en el sentido de que, bueno, al final acabaron muy quemados los clínicos y se acabó eliminando, es decir, a pesar de que se completaban con mucha frecuencia, se acabó eliminando esos incentivos. ¿Y cómo administraban los cuestionarios? Pues de las maneras más increíbles. O sea, la mejor de las cuales, que yo recuerde, era que le hacían las preguntas de memoria a los pacientes, las recordaban, y cuando se iba el paciente las ponían en la historia clínica. Claro, o sea, no, ahora podemos verlo desde una perspectiva muy displicente, decir, hombre, pero por Dios, ¿cómo podéis hacer eso? Pero lo cierto es que, bueno, nadie nace aprendido. O sea, hay que estos pobres médicos no tenían ninguna noción de que era un ejercicio probablemente estéril, probablemente estaban modificando de una manera, es decir, cada vez que formulaban la pregunta la hacían de una manera distinta, no estaba pensado para eso, sino que estaba conectado para la autoadministración. Es muy probable que no recordasen exactamente qué respuestas habían dado. Dudo mucho que les dieran todas las respuestas posibles para cada ítem. Total, que la puntuación final pues no debía servir para mucho. O sea que claridad respecto a la administración y la puntuación es importante. Y hay aún hay más otros elementos de ISOQUAL, pero para irme un poco más al grano, voy a mencionar dos marcos conceptuales que probablemente, aparte del ISOQUAL, sean útiles. Uno es que recientemente completamos una síntesis realista del uso de medidas de calidad de vida en la práctica clínica, y que ha salido publicado. Pone de hecho 2016 y es mentira, 2017 fue hace un mes y medio. Y así como los criterios de ISOQUAL es una cuestión de expertos, esto es de un estudio que realizamos, como he dicho, una síntesis realista que identificó varios usos, sobre todo agregado e individual, pero estos son los aspectos individuales. También, en aras no me detendré necesariamente en estos, porque lo resumimos de una manera tal vez más efectiva en esta otra publicación que está aquí también. El informe completo tiene, bueno, es bastante más largo, pero básicamente se centra en el instrumento, el sistema de retroalimentación de la información y el training, los aspectos de educación de los profesionales en la interpretación de las puntuaciones. O sea, se trata de identificar instrumentos que sean válidos, sensibles al cambio, interpretables. Y con interpretables se basa sobre todo en, perdón por el palabra, pero accionables. O sea, que haya si alguien en la audiencia propone otra, encantado, ¿eh? No me parece muy buena. Que los criterios, cuando digo que sean interpretables, es que sobre todo estén asociados a una acción clínica. O sea, que si tenemos una puntuación determinada que no es otra concreta, pues que haya implicaciones para qué va a ocurrir con ese paciente. Pues que en función de las puntuaciones, no digo que de una manera única, que no es que sea el único criterio la puntuación de calidad de vida para decidir si el paciente se deriva o no, si el paciente recibe esa medicación o no, si el paciente recibe algún otro tipo de apoyo a los autocuidados, pero que oriente sobre las distintas alternativas que se plantean al individuo. Si sencillamente se dice de una manera muy general, pongamos por caso, de una manera como sería el caso de cuando se dan, pues, por la distribución poblacional de las puntuaciones, y si sencillamente el clínico sabe que está, pues, bastante bien, o mal, o tirando a peor, pero no está explícitamente asociado a, y por tanto debería hacerse o considerarse esto o esto otro, probablemente no pase nada. Los instrumentos tienen que ser sencillos y tienen que estar
adaptados específicamente, tiene que haberse desarrollado para ese sitio en concreto, idealmente si es la atención primaria, idealmente para atención primaria, si es especializada, idealmente para especializada. Existen instrumentos que sirven para distintos niveles, no es problema, pero quiero decir que se hayan testado en esos sitios y que se demuestre que funcionan en esos sitios y con el objetivo que se declara. El sistema de información que esté integrado con los sistemas de información clínica habituales, que esté estructurado, que involucre tanto a los profesionales como a los propios pacientes y que sea frecuente y timely, o sea, que sea que el momento, que sea oportuno, o sea, que llegue en el momento oportuno. O sea, no sirve de nada una información tal vez que se recoja de manera habitual, pero como no está asociada a visitas, luego no sirve de nada porque tenemos un paciente que se encuentra obviamente en un estado mucho peor o en uno mejor. De hecho, solo sirve, digamos, para conseguir que los profesionales clínicos pierdan interés. Y por decir, bueno, esto francamente no sirve de mucho. Y es muy importante el aspecto de formación de los individuos que lo van a estar implicados. Idealmente también los pacientes, pero sin duda los clínicos. No hace falta que hagan un curso de psicometría elemental, pero sí que entiendan la necesidad de que una serie de aspectos de los instrumentos estén evaluados y que los cuestionarios que manejan los cumplen. E idealmente ponerlo en contexto con otras mediciones que ellos sí utilizan de manera regular y que probablemente tienen unos valores que no son mejores. Hay un estudio que hay una revisión que no tengo aquí incluida, que se publicó en un monográfico especial del Proceedings of Mayo Clinic y que comparaba pues fiabilidad, sensibilidad al cambio, validez de frecuencia cardíaca, de tensión arterial y de otras mediciones elementales. Y no eran mejores que las de los cuestionarios de calidad de vida. El problema es que cuando hay asociado un aparatito o cuando la fisiología va por medio, hay un sesgo en la formación de que tenemos los profesionales sanitarios en los que hay se suspende, si queremos, la duda, se concede el beneficio de la duda. Mientras que un cuestionario, pues lo ve cualquiera y puede tener la impresión de que, bueno, pues esto tal vez lo preguntaría de otra manera. Hombre, no, esto no lo dice nadie así. Y esto lo puedo decir yo, pues con 2 o 3 preguntas en lugar de todo esto y saco la misma información. Y es mucho más fácil ponerle pegas, mientras que a ningún clínico se le ocurre que puede medir la tensión arterial pues poniendo 2 dedos en la arteria y pues tomándolo así a ojo de buen cubero. Y sin embargo, sí que tenemos la impresión de que, bueno, ya puedo yo preguntar 3 o 4. A mí me funcionan mejor 3 o 4 preguntas para la depresión, pues algo relacionado con el suicidio, algo relacionado con la anedonia, algo relacionado con las relaciones sociales y yo con eso ya tiro. Este modelo es uno que presento, que es el que que me parece que es una crítica a cómo se ha concebido hasta la fecha la medición de la calidad de vida. Que lo que intenta pero es una crítica, espero, constructiva. O sea, se ha partido normalmente de del clinical management, cómo proporcionar asistencia a los pacientes, cuidados, con un enfoque muy centrado en la enfermedad concreta. Y entonces, desde ese enfoque, el problema fundamental ha sido el de medida. Cómo encontrar las medidas que son más fiables para medir algo en este grupo de pacientes. Y por eso lo que se ha dado en usar con frecuencia son las medidas estandarizadas de calidad de vida. Pero como tantas otras cosas, hay más de una forma Bueno, esto es un modelo típicamente biomédico. Pero hay varias formas de verlo y de considerar, conceptualizar la asistencia sanitaria.
Y podemos empezar, en lugar de empezar como empezamos por otro lado, por el manejo clínico, podemos empezar por la noción de la atención centrada en el paciente. Y aquí ya no estamos hablando necesariamente de un enfoque centrado en la enfermedad, sino un enfoque centrado en la persona en su conjunto. Y desde esta perspectiva, las medidas de calidad de vida lo que pueden facilitar es ser apoyo para la identificación de las prioridades del individuo y la definición de objetivos. Y es donde otro tipo de herramientas, que no son las estandarizadas, sino las individualizadas, pueden tener un papel muy importante. Las estandarizadas, como el objetivo principal es la medición precisa, son fantásticas para asegurarse intervalos de confianza estrechos. Pero el problema que tiene es que no son necesariamente buenas para individuos, porque la mayoría de los ítems que recogen, pues, o sea, funcionan muy bien para la mayoría de pacientes, pero para cada uno de ellos, muchos de esos ítems pueden ser irrelevantes. Entonces, los instrumentos individualizados en lo que se centran es en recoger las preferencias de los individuos por determinadas actividades. Y este es un enfoque tal vez más próximo al modelo psicosocial. Y bueno, no tiene ningún sentido casarse con uno o con otro. Lo que hay que hacer es intentar sacarle el mejor partido posible a ambas aproximaciones. Y es lo que estamos intentando nosotros, por ejemplo, en Exeter. Una de las líneas llevamos 3 líneas de investigación. Si antes os enseñaba las 3 diapositivas para ver si os interesaba alguno colaborar con nosotros. Ahora os digo también, aparte de los aspectos, digamos, más estéticos de Exeter, los centrados en las investigaciones. Estamos haciendo investigaciones en modelos de atención para el paciente con multimorbilidad, en medidas de calidad de vida y en seguridad del paciente en atención primaria. Y esto es un proyecto que marida los modelos de atención en multimorbilidad con el uso de medidas. Entonces, aquí hemos escogido a pacientes con pluripatológicos, con multimorbilidad de 6 enfermedades concretas, crónicas: asma, EPOC, depresión, diabetes, insuficiencia cardíaca y artrosis. Y a todos ellos, cualquier combinación de ellas, y a todos ellos les administramos un cuestionario, tantos cuestionarios específicos de calidad de vida como enfermedades tengan, más el EQ5D, que es un instrumento fantástico para según qué propósitos y muy mejorable para este en concreto, pero que tiene cierta utilidad. O sea, es el patrón que utiliza, por ejemplo, NICE para decidir si se financian o no servicios. A nivel de grupo, funciona bien para captar el estado funcional y la calidad de vida. Entonces, para ayudarnos a movernos entre los dos niveles, es una herramienta útil. Como manejo clínico individual, como he dicho, muy mejorable, pero bueno, está incluido por los motivos anteriores. Y el Patient Generated Index, que es una medida individualizada. Y hemos hecho algo tan radical, porque no está en la mayoría de estudios, como, no sé si se ve aquí, pero darle la información a los pacientes. Porque todo esto siempre lo que se ha hecho es coger los instrumentos, medirlos, dárselo al clínico y tirar millas. Pero mi hipótesis es que la mayoría de los cambios que se operan cuando se mide la calidad de vida relacionada con la salud no tienen tanto que ver con las cosas que va a modificar el profesional sanitario, sino el cómo se desplaza el eje de las relaciones médico-pacientes y el eje también de qué es lo relevante. O sea, ¿es la glicosilada o es la función del individuo en la práctica, es decir, en su medio, en su contexto? Entonces, si nos centramos exclusivamente en la glicosilada y en la tensión arterial, mejoramos algunas cosas, pero si estamos ciegos a las otras, no hay manera de tenerlas en consideración o mejorarlas. Entonces,
el mero hecho de medirlas y proporcionar la información digerida al individuo permite, por un lado, que el mismo profesional sanitario las tenga en consideración, pero el paciente se empieza a dar cuenta de que hay cosas que decir, de lo que va la salud es de ellos, no de algo que está fuera de más o menos de su alcance, como la glicosilada, que les interesará más o menos, pero hay mucho trabajo que hacer para convencerle a alguien de que la hemoglobina glicosilada es importante. Mientras que si se le plantea la atención sanitaria en términos de no, lo que queremos es que sea capaz de ir a hacer la compra, o que si su mayor actividad de interés por una serie de limitaciones que tenga es ver la televisión, bueno, pues si usted no puede ver la televisión, pues habrá que ver qué pasa con las cataratas o qué pasa con otras cosas que se lo impiden ver. Y de hecho, la información que hemos obtenido, el aspecto cualitativo de este darle información a los pacientes ha sido realmente muy apoya esta dirección de viaje. Entonces, esta información se le da integrada y digerida también a enfermeras en atención primaria que hacen revisiones anuales. Y supongo que moverá escándalo aquí saber que en atención primaria en Inglaterra, hasta la fecha, la mayoría de las revisiones anuales eran monográficas de una enfermedad. De manera que se llamaba al paciente para que viniera en mayo a hacerse la diabetes y igual al cabo de 4 semanas para la insuficiencia cardíaca y en diciembre para el asma. Y desafortunadamente era así. Y algunas de las cosas tan novedosas es como hacer una revisión anual integrada por parte de la propia enfermera, no del médico. Desarrollar unos planes de cuidados para el año siguiente y repetir el ciclo. Esto todavía está en una fase de evaluación científica y bueno, hemos completado el piloto y vamos a seguir investigando en cómo desarrollarlo mejor. ¿Pero dónde se está usando de forma habitual? 3 sitios geográficos concretos, 2 áreas generales en casi todo el mundo. Los sitios geográficos concretos sería el Reino Unido, donde tenemos el NHS Proms, para hacer cirugía electiva. La diferencia sustancial, entiendo, con lo que se propone aquí en Andalucía, es que el uso, si se recuerda los cuadrantes, y había uso en el que los pacientes no estaban involucrados y tampoco se usaba, es decir, y el uso de las medidas era agregado, es la monitorización de las poblaciones y de la calidad asistencial. Bueno, pues el enfoque básico es el de la calidad asistencial. Lo que se quería era poder ver qué hospitales son los que proporcionan mejores resultados en cirugía electiva. Básicamente, artroplastia de cadera, de rodilla, operaciones de hernia inguinal y de varices. Y bueno, pues es un programa muy ambicioso, no se había hecho nada así para todo un sistema sanitario. Todos los pacientes que son operados por el NHS tienen información antes y después de las intervenciones, pero no se ha considerado en ningún momento la integración con su uso clínico. Lo que quiero decir es que todas estas mediciones es cuando ya se ha decidido operar el paciente. De manera que si se informa al hospital de que, hombre, pues ustedes lo están haciendo algo peor que el hospital que está a 10 millas, es muy complicado saber exactamente por qué. Porque es una evaluación global que no es antes y después exclusivamente, no hay manera de saber qué porcentaje es responsable, digamos, servicios de rehabilitación, como no está asociado a la decisión de indicar la cirugía, tampoco el clínico puede aprender, pues bueno, si lo hubiera hecho, no puede entender necesariamente asociarlo a su experiencia clínica. O sea que, si bien es importante, es relevante y hay muchas lecciones que aprender, para un uso clínico menos. En Holanda, en algunos hospitales, particularmente de Ámsterdam, en pediatría, se está utilizando CLIC, que es una herramienta para la medición de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes pediátricos, normalmente en oncología. Y bueno, hay estudios que demuestran que preliminarmente que mejora la atención.
Tal vez el que sea más parecido a lo que se propone aquí sería Ambuflex, Dinamarca, donde se están utilizando para el manejo de enfermedades crónicas. También es un desarrollo todavía preliminar, no hay resultados todavía de evaluación. Pero si estos son aspectos, quiero decir, experiencias de variaciones geográficas, lo cierto es que hay mucho que aprender de todas maneras de geriatría y de psiquiatría, donde estos instrumentos se llevan usando desde hace mucho tiempo de forma habitual. Los geriatras pasan una serie de baterías en muchos sitios, en muchos países, en la mayoría de ellos, de evaluación funcional. Y lo mismo pasa en psiquiatría. Y tal vez la clave es porque estos dos ámbitos son dos en los que los conceptos que se manejan son menos clínicos y más de función. O sea, al final, cuando uno coge el DSM, y probablemente coge el DSM-5 con pocas ganas, pero cuando uno tiene que hacer una evaluación geriátrica, lo determinante es cómo impacta el estado de salud en la función. O sea, pocos trastornos psiquiátricos hay en los que lo fundamental no sea que haya un impacto en la función del individuo. Si no lo hay, a pesar de que se den toda una serie de variaciones de la normalidad, no se considera trastorno. Entonces, por eso se usan de una manera más frecuente. Y al fin y al cabo es lo que está detrás de cuando explicamos al principio de la sesión por qué usarlo. Bueno, porque es ese aspecto que la medicina tal vez no ha integrado, la práctica de la medicina habitual ha integrado de una manera menos sistemática, que es la de la función del individuo en su medio natural. Digo la medicina, pero probablemente soy muy injusto con muchos profesionales de mis compañeros de atención primaria que sí que la incorporan de forma plena y que la tienen clarísima. Lo único que digo es que los sistemas de información, la forma de recoger datos, las evaluaciones al final, por lo que los incentivos económicos que reciben los profesionales no incluyen estos aspectos. O sea, no me refiero más a los sistemas de gestión de la primaria que a los profesionales mismos. Me quedan apenas 2 diapositivas. Nuevos desarrollos. Bueno, los cuestionarios estos que están muy bien y hay muchos instrumentos, hay una gran, cuando el trabajo que hay detrás de lo que parece no más que un listado de preguntas y además en las que algunas de ellas suenan horrorosas en sus traducciones al español y parece pobre, en realidad hay muchísimo trabajo detrás y vale la pena leerse los artículos y utilizarlos. Pero tiene limitaciones. La limitación principal es que hay varios. Por ejemplo, en la experiencia que mencionaba del Reino Unido, les dijeron a los médicos de atención primaria, pues podéis utilizar el PHQ, el Patient Health Questionnaire o el HATS o el Beck Depression Inventory. Ya, pues, ¿y cuál? Porque a mí tanto me da, o sea, y no sé, no entiendo de esto, pues en lugar de darme una opción, dime cuál y acabamos antes. Y lo cierto es que tienen propiedades más o menos equivalentes. Entonces, una de las maneras de superar esto es el desarrollo de bancos de ítems y administración computerizada. Si decíamos en la diapositiva anterior que lo principal es la función, lo principal, que una de las cosas a tener más importante es la función. Lo que se puede uno es empezar a medir funciones en lugar y también síntomas, también superpercibida, pero no centrarse tanto en la enfermedad, sino en las funciones que queremos evaluar y desarrollar bancos de ítems y administración computerizada. De manera que en lugar de tener instrumentos específicos para cada función y sencillamente cambiar el problema de las enfermedades por el de las funciones y tener múltiples, es tener grandes bases de datos en las que se incluyen todos los ítems disponibles que son robustos y hacer administración computerizada. O sea, de manera que uno empieza, ¿cómo funciona la administración computerizada? Se selecciona un ítem
Perdón, voy a dar un paso atrás para explicar solo una cosa. Si estamos midiendo una función, que puede ser, pongamos por caso, la función física, un ítem puede ser los problemas que tiene para ir a comprar y otro puede ser los problemas que tiene para ir a ver a visitar a familiares. Si estamos midiendo es porque implícitamente hay una jerarquía en lo que miden esos ítems. Hay uno que es intrínsecamente más difícil y otro que es intrínsecamente más fácil. De manera que al final podemos tener en una escala todos esos ítems, todas esas preguntas ordenadas según el grado de dificultad. De manera que, pues bajar abajo a comprar la leche tal vez es menos difícil en promedio que caminar 10 kilómetros al día. Es más fácil, no sé qué adjetivo utilizo antes, que realizar lo otro. Entonces, se pueden tener a todos los ítems, todas las preguntas ordenadas a lo largo de ese continuo. Entonces, la administración computerizada, por lo que empieza, es en general por seleccionar un ítem intermedio. Y entonces le pregunta, el sistema informático le presenta al individuo ese ítem intermedio. Y el que responde puede decir que puede hacerla o que no puede hacerla. En función de esa respuesta ya se orienta a un lado o a una de las ramas. Y si se va repitiendo esta acción de manera continuada, al final lo que se tiene es una manera muy eficiente en la que mediante la administración tal vez de no más de 5 preguntas de un total de 80, tienes una estimación muy precisa de ese individuo. Esto no es ciencia ficción, esto ya existe, como en tantas otras cosas, los americanos han sido uno de los primeros que lo hicieron. El sistema se llama PROMIS, no está exento de problemas, hay otros sistemas también, pero PROMIS es uno de ellos. PROMIS, algunos de estos bancos ya se han traducido al español por parte del grupo de Jordi Alonso en el IMIM y también están funcionando en otros países. Concerto es un sistema que apoya también la administración de ítems para que cada uno pueda desarrollar su propio banco de ítems. O sea, PROMIS ha hecho uno, pero también sería posible que se desarrollara aquí uno propio mediante el uso de Concerto. Estamos en colaboración, por ejemplo, uno de los grupos de la revisión sistemática Cochrane es el Laboratorio de Psicometría de Cambridge y es el que ha desarrollado este paquete estadístico para desarrollar bancos de ítems y administración computerizada. Y la última iniciativa que quería mencionar era iChomp, que antes Jean-Marc ha mencionado. Y iChomp es una iniciativa auspiciada por el interés del profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard, que vio la piedra filosofal de los sistemas para la mejora del sistema sanitario en la orientación a resultados. Lo cual no es necesariamente, puede sonar un poco la sopa de ajo, pero lo cierto, no hay que quitar mérito a la capacidad de movilizar recursos que ha tenido la iniciativa, involucra a Karolinska en Estocolmo, involucra al Boston Consulting Group y se centra en identificar para cualquier patología los resultados principales que hay que tener en cuenta. Y entonces promover su uso estandarizado. De manera que, pongamos por caso, en cáncer de próstata, pues se identifica que tiene que haber uno de los resultados principales, pues es la mortalidad específica por cáncer de próstata. Y otro, la mortalidad general. Y otro resultado que hay que tener en cuenta es la función sexual. Y otro resultado que hay que tener en cuenta es la calidad de vida general. Pongamos por caso que eso fuera los resultados que se han identificado. Normalmente un número que baja de 10. Y entonces lo que propone la iniciativa esta es su uso generalizado por los sistemas de salud, de manera que si hay acuerdo en todos estos sistemas, se reorienten a asegurar que esos son los resultados que se mejoran. Insisto que no es algo innovador en cuanto a que sí que se ha venido diciendo desde tiempo, pero están consiguiendo tener un impacto fenomenal, como lo demuestra que la OCDE hace poco firmó un convenio con iChomp, que es International Consortium for Health Outcomes Measurement, o sea, un consorcio internacional para medidas de resultados.
en salud. Y, bueno, conviene tenerlo en cuenta. ¿Por qué lo menciono también? Porque si la OCDE ha firmado este convenio con ICHOM, y significa que España muy próximamente va a adoptar de una manera decidida cabe esperar, al menos ese sea el discurso político, una orientación a resultados. Entonces, de lo que se va a hablar hoy probablemente no va a ser algo pasajero, transitorio, sino que al revés, o sea, probablemente sea una iniciativa innovadora que vaya a recabar la atención de muchos otros servicios de salud españoles. Bueno, esto era el plan que había intentado cubrir. ¿Para qué medir la calidad de vida? Espero haber justificado su uso, el por qué no se mide desafortunadamente todavía, que los instrumentos miden, bueno, que el uso de calidad de vida probablemente actualmente de la palabra relacionada con la salud es harto impropio, pero bueno, que nos entendemos y que tampoco hace falta ponerse muy... es decir, si estuviera en otro ámbito, sí que probablemente sería mucho más pedante en cuanto al uso apropiado de los términos. En general nos referíamos a resultados percibidos por la salud, pero que englobaría la calidad de vida, que se puede utilizar en la práctica clínica para un amplio rango de propósitos, que los estudios científicos avalan su uso y que mejoran los procesos de atención, algo menos resultados quiere decir que se dispone de menos evidencia, que hemos visto algunas cuestiones claves para apoyar su uso habitual, hemos visto dónde se está implantando y algunos de los nuevos desarrollos. Estos son los puntos que quería remachar. Tal vez el último aquí. Aparte de los aspectos técnicos y logísticos, el aspecto de formación de los profesionales en su uso e interpretación es fundamental, y la misma jornada de hoy demuestra que esto está muy claro por parte de esta propia iniciativa. Y aquí tenéis unos datos de contacto, dirección de mail, el tweet feed, y si hay interés en algunos de los otros proyectos están aquí. No espero que nadie me dé tiempo de copiar el enlace, pero bueno, como hay gente que a veces la gente toma fotografías, lo voy a dejar allí. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, como deja ahí el contacto y tal, ya no aburro ahora, pero aparte de las muchas cosas que me sugiere la conferencia, que me parece muy interesante, cuando comentabas que en el uso, digamos, más individualizado, la devolución digerida de los resultados, ¿tiene algún ejemplo, o podemos en algún sitio consultar algún ejemplo de esos informes individualizados? Porque imagino que hacéis una interpretación para el paciente de cuáles han sido los resultados, pero no sé si además se acompaña de algún tipo de recomendación para el cambio de hábitos de vida que anunciabas, ¿no? Lamento no tener aquí la diapositiva. El tipo de información que se proporciona al individuo al paciente es en una escala analógica visual para cada uno de los cuestionarios específicos de cada enfermedad, de peor a mejor, reescalado todo, lo cual no es poca cosa, porque claro, los cuestionarios van de 0 a 48 en ese sentido, o de 0 a 100 en el otro. Es problemático conservar las escalas originales. Entonces está todo reescalado y una escala analógica visual. Ni siquiera incorporamos información sobre promedios, o sea, sobre cuál es el promedio en la población de atención primaria para esa escala, para no liarlos demasiado, porque claro, está hablando de pacientes con pluripatológicos, o sea, podemos pensar que pueden tener, bueno, como mínimo tendrán 2 de esas escalas, luego habrá otra que es el EQ5D, y luego se repite en el informe cuáles son las prioridades que han identificado
para su salud. Entonces, queríamos empezar por un formato muy sencillo. El de los profesionales es bastante más complejo, porque, o sea, no hay recomendaciones. La pregunta específica, no hay recomendaciones para los pacientes. Para los profesionales clínicos se le da la misma información para que sepan exactamente qué se le ha dicho al paciente, pero se les da también una especie de libreta en el que están todas las puntuaciones originales, en las escalas originales. ¿Por qué? Porque lo cierto es que si hay algún profesional que ha estado utilizando algunas de las escalas, parece una pérdida de oportunidad no darle la información original. Luego, si hay evidencia científica que recomienda que hay que hacer algo a partir de según qué niveles de puntuación, se refiere a la escala original. Entonces, lo que se le da es la puntuación original, cuáles son los rangos de medida esperados, información sobre epidemiológica, sobre la distribución de esas puntuaciones en la población de atención primaria, y luego además tomado literalmente de las guías de NICE, qué información hay sobre las guías de NICE sobre esos resultados percibidos por los pacientes, que pueden ser desde recomendaciones genéricas a use ustedes, pero nosotros no hacemos ninguna recomendación adicional. Digamos que lo que hacemos es facilitarles el que no tengan que ir ellos a buscar la información, sino que esté allí. Bueno, yo darte la enhorabuena y el agradecimiento por estar aquí y tengo tantas dudas que creo que estaría una hora, ¿no?, preguntándote, o dos. Pero concretamente tenía otra pregunta, pero en relación a lo que le has contestado al compañero, cuando hablas de le damos a los clínicos, le proporcionamos a los clínicos, significa que sois un grupo que estáis haciendo este análisis de calidad de vida en un grupo de pacientes independiente del clínico de referencia, ¿no? Sois un grupo... Esto es un proyecto todavía de investigación. Entonces, lo que tenemos es un asistente de investigación, un investigador, que recoge la información, o sea, cita al paciente antes de Son pacientes que tendrían que venir de todas maneras, como se decía normalmente, a varias visitas. Entonces, lo que se hace es, se les da una sola visita y antes de que llegue, o sea, que antes de la visita se le cita, se les da los instrumentos para completar y allí el investigador está disponible para ayudar a completarlo y esa información luego se le da al paciente, el informe de resultados y se le proporciona también al clínico. No son los clínicos los que recogen la información. En la fase siguiente de desarrollo vamos a recoger la información de forma computerizada y vamos a ofrecer la posibilidad de que estamos desarrollando una aplicación móvil para que cada uno escoja cómo quiere proporcionar esa información. Habrá grupos de pacientes que querrán ir cabe esperar que añosos, tal vez con menos experiencia de uso, cabe esperar que algunos más que estén todavía con actividad laboral no tengan problema en completarlo con la app y entonces la aplicación y entonces tener la información directamente disponible en la aplicación en cuanto a resultados y se envía mediante un sistema de correo electrónico al clínico. Pero estamos en fase de desarrollo de esto. Y ya, para dar oportunidad de una pregunta, has dicho al principio que tenías 2 días de clínica, ¿no?, de asistencia. ¿Tienes alguna experiencia allí en el centro o en otro centro en el que los análisis de los cuestionarios se hagan a través de los clínicos? ¿Y qué barreras o cómo ha sido la implantación? En caso de que hayas participado o conozcas alguna experiencia, ¿cómo fue esa implantación? Más que la anécdota de lo mío, tal vez el PROMS sirve de
sirve para aprender, y es que no se tuvo en cuenta a los pacientes en absoluto, a los clínicos. O sea, es que no reciben la información, la reciben los hospitales, y los hospitales se la pasan a los médicos y ya está. Yo utilizo instrumentos de calidad de vida en cuando veo a mis pacientes, pero los que yo considero que me son útiles. Utilizo el IPSS para problemas prostáticos, utilizo uno para screening de depresión. No tengo un sistema electrónico de apoyo a esto. Y más que también la capacidad de captura de mis anécdotas, de mis experiencias personales. O sea, hemos realizado también en mi equipo de investigación una revisión sistemática, una metasíntesis estamos en análisis, de hecho, una metasíntesis de las percepciones. O sea, estudios en los que a los clínicos les había dado esta información, con parte de un ensayo clínico o cualquier otra cosa, y estudios cualitativos en los que se había capturado esa información. Y las barreras principales de lo que es que tiene que ver con la implantación. O sea, tiene que ver con que la implantación no los ha dejado un poco fuera. O sea, entonces hay aspectos, sobre todo lo que se quejan es de falta de tiempo, pero también porque muchas veces, por alguna extraña razón, se piensa que la administración tiene que ocurrir en el contexto clínico, cuando es la peor de las ideas. Es decir, porque las consultas van saturadas, no tiene sentido destinar a alguien clínico a administrar un cuestionario necesariamente de calidad de vida. El que lo tiene que recibir es el clínico que, aparte del paciente, por supuesto, que tiene que tomar una decisión. Pero administrarlo un clínico es un derroche de recursos y no tiene sentido. Pero muchas veces es lo que acaba ocurriendo. De hecho, cuando se hizo lo de depresión en el Quality and Outcomes Framework, el sistema de incentivos de atención primaria, lo pasaban los propios médicos de familia. No se aguanta por ningún lado. Entonces hay muchas quejas de falta de tiempo, de falta de formación, la orientación tiene que ir a que esté integrado en el sistema, que el uso para el clínico que esté integrado en sus sistemas. Si al clínico le llegan los análisis por el ordenador, es decir, si la historia está en la historia clínica, ahí es donde tiene que estar la información de la calidad de vida relacionada con la salud, que provisionalmente, mientras se hacen pilotos, llegue de forma separada, por supuesto. O sea, no se pueden cambiar las cosas de un día para otro, pero ese es a donde hay que llegar. Y en cuanto a qué tienen que hacer los clínicos, lo mínimo, tener información disponible, poder hablar con el paciente y decir, entonces le han dado ya, parece que sale un poco mal esto, exactamente qué es lo que le pasa con su asma, y poder discutirlo, pero hacer un uso eficiente de la información. Muchas gracias por tu presentación, José María, que yo creo que centra bastante el resto de la jornada. Te quería preguntar, hay una iniciativa en España que es BiblioPro, que el pasado día 23 en Madrid hicieron una presentación, se hizo toda una mañana de presentación de cuestionarios, de utilización de cuestionarios, de por qué se utiliza la calidad de vida relacionada con la salud, por qué se empieza a utilizar en algunos medios, aunque todavía en España esto tú no nos has presentado en ninguna institución en España que lo estuviera haciendo todavía, mucho menos de manera sistematizada. Yo te quería preguntar, con relación al último que has planteado, la sesión de BiblioPro sirvió para que supiéramos que esta iniciativa organizativa lo que hace es que recopila cuestionarios, que creo que hay en este momento cerca de 4.000 cuestionarios validados ya, los recopila, establece información sobre su uso, etcétera, etcétera. Pero sobre esta última parte que nos has comentado, que parece que va por ahí un poco el futuro, los ICOM, los bancos de ítems, etcétera, ¿BiblioPro trabaja también en eso o hay alguna otra organización en España que esté trabajando en eso en este momento? Lo que quiero decir que nos has planteado un poco qué es lo que se está haciendo,
y hacia dónde vamos. Entonces yo quiero saber, y vamos a empezar a hacer una cosa que tiene que ver con lo que se ha venido haciendo, pero parece que dentro de poco tendremos que tomar una ruta un poco diferente. Esto tampoco es un problema, porque hay que iniciarse con algún tipo de cultura también, ¿no? Con los profesionales, para no cometer todos los errores que se cometieron en el Reino Unido, que seguramente cometeremos bastantes todavía, pero bueno, yo quería saber por dónde va eso. Gracias. Bilio, muchas gracias por la pregunta. Así me puedo explicar más de otras iniciativas relacionadas que son de interés. Biliopro efectivamente es una iniciativa. Ahora el contexto, como los sistemas de financiación de la investigación en España son tan cambiantes, creo que está integrada en el CiberESP, en el Ciber de Salud Pública, de Epidemiología y Salud Pública, y es un sistema online en el que se recogen todos los cuestionarios existentes para uso en población española. La conozco bien porque fui yo el que desarrolló la plataforma cuando estaba en el IMIM. Y es, además, y por eso lo digo también para poner en contexto lo que digo ahora, o sea que es en realidad que por el conflicto de interés digo, pero tiene más datos, tiene más cuestionarios que las bases generales de cuestionarios. O sea que el MAPI lleva una que es internacional y solo tiene identificados, ahora no recuerdo, pero cerca de 1 millar de cuestionarios. Pues Biliopro tiene más, lo cual probablemente, o sea, demuestra que los dos nos quedamos cortos, porque no seguramente, porque los cuestionarios españoles muchas veces son también adaptaciones, o sea que la cantidad total de cuestionarios en el mundo tiene que incluir un número mucho mayor. Lo que demuestra es que, claro, no podemos seguir funcionando cuestionario por ahora. El problema está en que todavía no están suficientemente desarrolladas las herramientas de los bancos de ítems para apostar necesariamente por ellas ahora mismo para un propósito como el que entiendo hay aquí. Por ejemplo, PROMIS, que es el sistema americano desarrollado en Estados Unidos, es bancos de ítems para función física, para función mental, para sexualidad, para sueño, para toda una serie de funciones. Para que funcione un banco de ítems tiene que haberse administrado, en España, tiene que haberse traducido, tiene que haberse administrado a una población representativa, tiene que haberse analizado y para desarrollar los parámetros que luego permitan su administración. Eso todavía no ha ocurrido. ¿Ocurrirá? Yo creo que sí. Yo creo que el grupo de Jordi Alonso en el IMIM, Instituto Municipal de Investigación Médica, es parte de su labor científica. En los próximos años será esto. Si se pueden empezar a utilizar parte de ellos, sí que se podría explorar. O sea, es decir, tener PROMIS en español como el único sistema no parece recomendable ahora mismo. Ahora bien, por ejemplo, tener para medir depresión en la parte de depresión de PROMIS en español tal vez no sería mala idea como banco de pruebas de cara a la futura incorporación, o desarrollarlo en paralelo al cuestionario que se esté utilizando aquí. En cuanto a ICHOM, la iniciativa, la mayor ventaja de la iniciativa es que funciona fenomenalmente a un nivel muy elevado de toma de decisiones. Genera recursos y también por abajo, por abajo me refiero al top-down approach, de arriba abajo, me refiero a el clínico de a pie, ve movimiento tal vez sin mucho detalle de cómo se toman las decisiones y los que tienen contacto con esto les parece una gran idea. El problema es que los métodos que están utilizando hasta la fecha no son robustos. Tienen unos paneles que están de expertos que podrían ser más representativos, que podrían tener mayor expertise en esos paneles, hacen unas revisiones de literatura tal vez no suficientemente completas, no utilizan sistemas de comparación directa entre cuestionarios
y tiene un proceso de tiene unos plazos muy estrechos. Entonces, probablemente, quiero decir, o sea, de forma provisional, transicional, es mejor eso que nada, pero no necesariamente recomendaría coger los corsets de iChomp para todas las patologías y empezar mañana a implantarlos. La idea sí, la idea es buena y también se puede hacer lo mismo. El que parezca que está mejor diseñado es empezar a considerar su uso habitual y a partir de ahí aprender. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas a José María. Muchísimas gracias por la excelente intervención. Y ahora los participantes del taller, las personas que estáis inscritas, nos vamos a trasladar a la aula 3 y 4. Empezaremos cuando hagamos la transición con las primeras